Estos domingos estuvimos hablando acerca de la salida de Egipto, lo que pasó después, la historia de Moisés y demás, y vamos a continuar un poquito más hablando acerca de esto para ver qué tenemos para poder reflexionar en esta mañana. Abrimos entonces en el libro de Éxodo, capítulo 15. Éxodo 15, a partir del versículo 1. Hay un cántico que se desarrolla a lo largo de 18 versículos, no los vamos a leer completo, después usted en su casa lo puede leer, vamos a leer apenas 8 versículos para poder tener la reflexión de esta mañana. Lo voy a leer en versión contemporánea, puede que tenga alguna palabra distinta a la Biblia que tiene usted, si usted tiene la versión 60 o otro tipo de versión, pero la idea es exactamente la misma. Dice Éxodo 15, versículo 1. Entonces Moisés y los hijos de Israel elevaron este cántico al Señor. Dijeron, cantaré al Señor que se ha engrandecido. Ha echado en el mar jinetes y caballos. El Señor es mi fortaleza y mi cántico. El Señor es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un valiente guerrero y su nombre es el Señor. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Sus capitanes más aguerridos se hundieron en el fondo del Mar Rojo. Como piedras cayeron al abismo y el mar profundo los cubrió. Señor, Señor, el poder de tu diestra se ha magnificado. El poder de tu diestra quebrantó al enemigo. Tu gran poder derribó a tus adversarios. Tu ira los consumió como a hojarasca. Soplaste y se amontonaron las aguas. Las corrientes se juntaron en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. Hasta aquí nada más en la lectura de hoy. Pueden tomar asiento. Como les decía, vamos a hablar acerca de lo que pasó posterior al cruce del Mar Rojo. El pueblo de Israel había estado esclavo en Egipto, tenemos allí la foto de las pirámides, durante 400 años. Y Dios había llamado a Moisés para que llevara adelante la liberación del pueblo. Y luego de las 10 plagas, finalmente el faraón, que era el rey de Egipto en ese momento, decide liberar al pueblo de Israel, decide dejarlos ir, porque ya no soportaban más la situación en la que Dios los había puesto a ellos. Y entonces el pueblo de Israel sale de Egipto y emprenden su camino hacia lo que iba a ser la tierra prometida, la tierra que ellos anhelaban desde hace tanto tiempo, la tierra de la libertad. Pero de repente se van a encontrar con el Mar Rojo. Y allí entonces comienzan las dudas, comienzan las quejas del pueblo. Delante tenían un mar que era imposible de cruzar. Imagínense, ustedes están frente a un mar, tienen que cruzar hacia el otro lado y están frente al mar. Imposible de cruzar si uno no tiene un barco. Y detrás venía el faraón con su ejército, que se había arrepentido, había dicho, no, pero esto es una locura que los hayamos dejado ir. Vamos a buscarlos de nuevo, vamos a buscarlos nuevamente. Y los empezaron a perseguir. Y ellos ya habían visto que los egipcios se venían para poder volver a someterlos. Y entonces ahí es cuando se produce el milagro. Y el Señor abre las aguas del mar y el pueblo, dice la Biblia, que cruza en seco directamente, que caminan por un piso seco. Donde estaba el mar no había absolutamente nada de agua, sino que el pueblo pudo pasar en seco. Y cuando el ejército del faraón que venía atrás quiso cruzar, Dios cerró el mar y los tapó con el agua en ese momento. Y nunca más el pueblo de Israel vio a los egipcios. Cuenta la Biblia que nunca más volvió a ver a los egipcios. Y a partir de ahí sí comenzaba el camino hacia la tierra prometida. Y al ver cómo Dios los había liberado de la opresión egipcia, en las que muchos habían nacido, bueno, todos habían nacido de esa manera, y siempre anhelaban poder salir de ese lugar, al ver todo esto, Moisés y el pueblo elevan una alabanza, adoración a Dios, en agradecimiento por lo que el Señor había hecho, por lo que Dios había hecho. Y es el cántico este que leímos, el más antiguo que conocemos. Es el más antiguo del que tenemos registro, que puede dividirse en dos partes muy simples. En la primera ellos miran hacia atrás y ven acerca de todo lo que Dios hizo por ellos y todo lo que Él había hecho para poder liberarlos. Y en la segunda parte expresan la confianza que ellos tienen para lo que iba a venir en el futuro,
pensando el que el Señor le iba a dar victoria en el futuro. Y de alguna manera, pensando en nuestra vida, creo que la adoración de Moisés y de todo el pueblo allí nos enseña algunas cuestiones muy simples y prácticas también, sobre la adoración a nuestro Dios. Vamos a hacernos 3 preguntas bien concretas, bien simples, para poder llegar a la clave de cómo adorarlo con fundamento. La primera pregunta, quizás no es muy simple, pero vamos a tratar de ir tratando de responder dentro de lo que dé nuestra capacidad como seres humanos. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿a quién adoramos? Y allí vemos el cielo estrellado, la inmensidad, la grandeza. Lo primero que tenemos que preguntarnos cuando vamos a adorar es, ¿a quién estamos adorando? O sea, ¿quién es Dios? Lo adoramos por lo que Él es, pero ¿quién es Dios? En primer lugar, podríamos decir que Dios es una persona. No es una fuerza, no es una energía. ¿Qué quiere decir que sea una persona? Que podemos tener una relación individual con Él. Podemos tener una relación como si tuviéramos con otro ser humano, es una persona en la que podemos tener ese diálogo permanente con Él. Y que a medida que vamos conociéndolo, vamos profundizando en esa relación. Que Dios no es algo abstracto, sino algo concreto, que existe. Y no solamente que existe, sino que también nos ama. En segundo lugar, otro dato importante que tenemos que tener en cuenta acerca de Dios es que adoramos al único Dios, al Dios verdadero, al que dice la Biblia. No hay otro Dios fuera de Él. Los egipcios adoraban una serie de dioses falsos, de deidades, que fueron puestos exclusivamente en evidencia a través de las 10 plagas. Con las 10 plagas, el Dios verdadero atacó a cada uno de los dioses falsos de los egipcios. Y no solamente los egipcios hicieron esto, sino que a lo largo de toda la historia la humanidad ha creado sus propios dioses falsos a nuestra medida. Dioses que no requieren y que no exigen ningún tipo de compromiso ni ningún tipo de responsabilidad. Adoramos también al Dios todopoderoso, que tiene poder sobre todo y que tiene poder sobre todos. Capaz de abrir el Mar Rojo, algo que era imposible para cualquier persona, abrirlo al medio y así poder derrotar a la superpotencia del momento, que eran los egipcios. Y esto es algo que tenemos que recordar si estamos pasando por alguna prueba, recordar que Dios tiene el control de todas las cosas, absolutamente de todas las cosas, y que nada va a ser más fuerte de lo que nosotros podamos resistir. Y también que cuando vamos a predicar tenemos que tener en cuenta de este poder que Él tiene y el poder de su palabra, que puede impactar en cualquier persona, más allá de nuestros prejuicios y de lo que nosotros podamos llegar a pensar. Y ese poder de su palabra puede transformar la vida de esa persona. Adoramos también, cuando nos paramos frente al Señor, adoramos al Dios eterno, que no tiene principio y no tiene final. Y esto a veces nos cuesta entender, a veces no, en general nos cuesta entender, no lo podemos comprender, porque la mente humana no llega a captar qué es que no tenga principio, algo que no haya nunca empezado y que nunca tenga fin. Porque nosotros estamos inmersos en el tiempo, dentro del tiempo. Todo empieza y todo termina, lo cantábamos recién, antes de arrancar. Pero Dios sale del tiempo. Él no tiene tiempos. Y no podemos explicar que no tenga principio ni fin. No nos entra en la cabeza. Lo que sí podemos entender es que confiamos en un Dios que estuvo y que siempre estará con nosotros. Y esa es la confianza que tenemos. Y eso es lo que sí podemos entender, que nunca nos abandonará. Nunca nos abandonó y nunca lo hará en el futuro. Y que incluso desde antes de que existiéramos, desde antes de que naciéramos, Él había pensado en cada uno de nosotros. Cuando nos presentamos delante de Dios en adoración, adoramos también al Dios que es santo, que se distingue de nosotros, los hombres, pecadores. Y esto no significa que sea inaccesible, sino que es incomparable con cualquiera de nosotros, con cualquier otro ser. Apartado completamente de lo impuro, que es perfectamente puro. Ese es el Dios al que adoramos. Adoramos al Dios de la creación, el Dios sobre todo y sobre todos, el creador de todo, que tiene la fuerza, como decíamos recién,
de abrir el mar para que el pueblo pueda cruzar y para que después el ejército egipcio quedara metido dentro del mar. La naturaleza, cuando uno mira y presta un poco de atención a ella, se da cuenta de que no puede haber surgido de la nada. Es imposible que todo lo que existe haya surgido de la nada y ya, de simplemente materia que se fusionó, se juntó y se creó todo. Dios nos muestra a través de su creación y se muestra también a Él, a su persona, a través de su creación, y nos hace ver que hubo una mente que pensó todo esto que nosotros hoy podemos ver y podemos disfrutar. Alguien diseñó todo esto que nosotros vemos. Adoramos también al Dios misericordioso, que tuvo en su momento compasión de su pueblo para liberarlo después de haber pasado 400 años de esclavitud, y que también tuvo y tiene compasión de nosotros, pecadores. Y no solamente eso, que tuvo compasión, sino que desarrolló un plan para rescatarnos del pecado al que estábamos atados. Y de esto vamos a hablar más adelante. Y también adoramos al Dios que es amor. No al Dios que tiene amor, sino al Dios que es amor. Su esencia es el amor. Todo lo hace por amor. Porque amó al pueblo de Israel, entonces fue que lo liberó de la esclavitud y lo llevó finalmente hasta la tierra que les había prometido. Porque nos amó también a cada uno de nosotros, es que envió a su Hijo, Jesucristo, a entregarse en la cruz, cuando podría no haberlo hecho. Sin embargo, envió a su Hijo para que se entregue en la cruz, para pagar el precio que yo tendría que haber pagado. Yo tendría que haber estado colgado en esa cruz. Sin embargo, Dios pensó en un plan, porque es un Dios de amor, porque es un Dios que es amor, definitivamente. Moisés y el pueblo reconocen, tienen la humildad de reconocer que la victoria no vino de parte de ninguno de ellos. No fue que Moisés hizo ningún milagro, ni que nadie del pueblo lo pudo hacer, sino que la victoria vino directamente de parte de Dios. Y eso es lo que expresan a través de este cántico, a través de la adoración. Habían encontrado vida, habían encontrado la libertad que tanto anhelaban desde que habían nacido, cuando todo parecía perdido. Piensen ustedes en que padres, hijos, nietos, bisnietos, entiendo que tataranietos también, todos habían nacido bajo la esclavitud de Egipto. Y ellos anhelaban ser libres. Y Dios finalmente había concedido este anhelo que ellos tenían. Y entonces ellos entendían que el Señor era el objeto contundente de adoración y de honor, y que era quien se merecía toda la adoración y el honor por esto que ellos habían conseguido, que era salir finalmente de la tierra de esclavitud. Ellos habían visto a Dios actuar con poder para darles la liberación, para darles la libertad que tanto deseaban. Y ahora lo reconocían de esta manera. Dice, ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, santo y magnífico, que realizas maravillosas hazañas y llevas a cabo sorprendentes prodigios? Extendiste tu diestra y la tierra se los tragó. En tu misericordia guías a tu pueblo redimido y con tu poder los llevas a tu santa morada. Y yo me quedo con la primera frase que dice Moisés aquí. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú? Señor, tenemos que repetir cada día de nuestra vida, ¿quién como Él? Que nuestra adoración exalte siempre a la persona de Dios. Siempre que nos presentemos delante de Él a adorarlo, tiene que resaltar y tiene que exaltarse su persona, todo lo que estuvimos analizando recién. Porque ¿quién como tú, Señor, que nos has liberado? En segundo lugar, otra pregunta que tenemos que hacernos, ya saliendo del plano general de quién es Dios o qué es lo que representa a Dios, sino ya ahora pensando en nosotros. ¿Quién es Dios? Pero no quién es Dios así en global, sino quién es Dios para mí. Primero tenemos que responder la pregunta general, que era lo que habíamos hablado recién. Pero ahora tenemos que reflexionar sobre quién es Dios para mí, para mi vida. Lo pasamos entonces ahora sí al plano personal, al plano individual, al plano íntimo. Y Moisés dice así:
El Señor es mi fortaleza y mi cántico. El Señor es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Lo primero que hace Moisés es reconocer que es su Dios, que el Dios verdadero es su Dios y que por eso lo alaba. Moisés nos muestra con qué actitud tengo que presentarme delante de la presencia de Dios. Reconocerlo como Señor de mi vida, reconociendo su soberanía sobre mí y sometiéndome a su voluntad. A veces reconocemos solamente la soberanía de Dios sobre la naturaleza. Entonces, bueno, vemos esto, lo del Mar Rojo, y decimos, impresionante lo que el Señor hizo, pero a veces nos olvidamos que también Él es soberano sobre nuestra vida y que yo tengo que someter mi voluntad a la suya. Probablemente, y esto estoy casi seguro, la Biblia no lo dice, pero yo estoy casi seguro de que esto es así, Moisés no entendía porque el Señor los estaba llevando por ese camino para salir de Egipto. Seguramente si Moisés hubiese delineado el recorrido para salir de allí, hubiese tomado otro camino. Estoy absolutamente convencido de eso. Hubiese seguido otra ruta, no una ruta que finalmente los lleve hasta el frente del Mar Rojo. Y cuando se encontró encima, frente al Mar Rojo y al faraón que venía de atrás, el pueblo encima empieza a quejarse. Y empieza a decir, ¿por qué nos ha traído el Señor hasta acá? Hubiese sido mejor quedarnos allá. Vamos a morir en este lugar. Sin embargo, Moisés obedeció y confió en su Dios, en el Dios que había creído, en el Dios que los había liberado. ¿Cuántas veces nos pasa a cada uno de nosotros que no entendemos los planes que Dios tiene para nuestra vida? Y le preguntamos al Señor, ¿por qué? Muchas veces puede pasar en nuestra vida que no entendemos por qué ocurre lo que ocurre, por qué el Señor permite que pasen determinadas cuestiones. Pero la cuestión es, no se trata de entenderlo a Dios o no, sino de obedecerlo, hacer lo que hizo Moisés, confiar y obedecer, no tratar de entender, de entregar nuestra voluntad a Él y nada más, y de reconocer que Él es Dios y Él es Señor mío y que estoy a su servicio. No estoy para cuestionarlo, sino para obedecerlo. Y eso es lo que exalto cuando lo adoro. Su soberanía sobre mí, que Él es Dios de mi vida. Y Moisés también, además de exaltar su soberanía, también exalta la fortaleza que es Dios para su vida y para su pueblo. Siendo un pueblo esclavo, un pueblo sometido, donde habían nacido en esa condición, no es que habían sido libres, sino que habían nacido en esa condición, Dios se había actuado con tremendo poder en el medio de ellos y los había guiado para liberarlos. Ellos probablemente por sus propios medios jamás hubiesen podido salir de Egipto. No tenían la capacidad organizativa ni tenían la fuerza para poder salir de aquel lugar y ser libres. Moisés entendió que era Dios, y todo el pueblo entendió que era Dios el que los había rescatado de ese lugar. Cuando ellos se sentían débiles y empezaban a quejarse y empezaban a plantearle cuestiones a Dios, Él los fortaleció para avanzar, para que siguieran adelante. Y cuando llegaron al límite, porque el Señor los manda hasta el límite, hasta decir, bueno, a ver qué piensan ahora cuando tienen el Mar Rojo delante. Cuando llegan hasta ese límite, cuando piensan que estaba todo perdido, que se venía el faraón y muchos iban a caer allí y muchos otros iban a ser sometidos y volver a la esclavitud, cuando llega en ese momento el tiempo de pensar que estaba todo perdido, Él los protege y les da seguridad para llegar a la libertad. El Señor fue su lugar de refugio siempre en medio de la adversidad. Y eso es lo que está reconociendo Moisés en este cántico, que el Señor los protegió siempre, más allá de las quejas que tuvo el pueblo y de las dudas que tuvo el pueblo, que también son entendibles. Digo, en esa posición probablemente yo hubiese hecho lo mismo, hubiese dicho, es imposible cruzar por este lugar, ¿por qué vinimos por acá? Digo, el pueblo también en eso tenía cierta cuota de humanidad para preguntar por qué estamos acá. Y digo, el rey David también expresa algo similar en el Salmo 18. Él dice, mi Señor, mi fortaleza, yo te amo.
Mi Señor y mi Dios, tú eres mi roca, mi defensor, ¿sí? La roca, mi defensor, mi libertador. Tú eres mi fuerza y mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio. En ti confío. Él es mi refugio. Él es mi lugar seguro, quien me sostiene en medio de la lucha diaria, quien me protege de los ataques del enemigo que recibimos permanentemente. Mi roca, ¿sí? La piedra, allí, fundamental. El cimiento donde fundamento mi vida. Y entonces sí, vienen vientos, vienen tempestades, vienen dificultades que azotan a nuestra vida, porque es normal. Porque todos pasamos por momentos en nuestra vida en donde todo tambalea y donde parece que todo se desmorona. Pero a pesar de estos vientos, de estas tempestades, me mantengo firme. Me mantengo allí, en mi lugar. Estos vientos, estas tempestades, no me arrastran, definitivamente. No me llevan por delante. No me tiran. ¿Porque soy fuerte? No, justamente todo lo contrario. Porque reconozco que soy muy débil, pero que confío mi vida a Él, que sí es fuerte, para sostenerme en esos momentos de debilidad, cuando nos afectan las tormentas y las tempestades que vienen a nuestra vida. Reconociendo con humildad que yo no soy fuerte, que yo solo no puedo mantenerme en pie, que eso, si yo estuviera solo, me tiraría y perdería mi vida. Y sin embargo me mantengo en pie porque confío en ese Dios que sí es fuerte. Y esa fortaleza, además de sostenerme en pie, trae gozo a nuestra vida, trae paz. No porque estemos alienados, ¿sí? Estemos fuera de la realidad, ni porque deje de sufrir, porque los cristianos también sufrimos, también pasamos por momentos de angustia. Lo que sí nos pasa es que en medio del sufrimiento, Él me da paz, porque Él es mi roca, Él es mi refugio seguro, en el lugar en donde puedo sostenerme en pie. Y por eso es que no estamos alienados, sino que sufrimos también los cristianos, pero que nos mantenemos con gozo y con paz, a pesar de que también lloramos. Al adorarlo, entonces, también reconozco quién es Dios en mi vida. No solamente quién es Él en general, sino también quién es Dios en mi vida. Reconozco esa relación personal, esa relación individual con una persona, esa relación profunda que Él quiere tener conmigo. El Señor quiere tener una relación cada vez más profunda con cada uno de nosotros. Y al adorarlo, reconozco que su presencia inunda mi corazón y que entrego mi vida a Él. Entonces, que nuestra adoración siempre exalte su soberanía sobre nuestra vida. Y esto es algo fundamental. Siempre al adorar tenemos que exaltar su soberanía sobre cada uno de nosotros, sabiendo quién es Él para nuestra vida. Y la tercera pregunta que tendríamos que plantearnos en esta mañana es, de alguna manera, ya tratamos de responder muy simplemente, muy sencillamente, ¿quién es Dios para la humanidad? ¿Quién es Dios también para nosotros? Y esta es una respuesta que tenemos que tratar de alcanzar cada uno de nosotros. ¿Qué representa Dios para cada uno de nosotros? Pero lo tercero que tengo que preguntarme es, ¿por qué lo adoramos? ¿Por qué adoro al Señor? Y creo que la respuesta está en el final del cántico, que no lo leímos, pero lo vamos a leer ahora. El cántico de Moisés finaliza de la siguiente manera. Dice, el Señor reinará eternamente y para siempre. Así finaliza el cántico de Moisés. Lo adoramos porque es Señor de señores. Lo adoramos porque es Rey de reyes. Y porque a pesar de su inmensidad que analizamos al principio cuando comenzamos esta reflexión, Él envió a su Hijo para liberarnos del pecado y darnos salvación. A pesar de esa inmensidad que Él tiene, se fijó en un ser tan chiquitito como yo y planeó una idea, un camino de salvación para mi vida. ¿Por qué lo hizo? En la Biblia tenemos muchas respuestas. Creo que la mejor está en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo para darnos esperanza, para darnos vida.
para darnos una solución al problema fundamental que teníamos en nuestra vida, que era el problema del pecado. Porque el pecado interrumpía nuestra relación con Dios. Decíamos al principio que Él es santo, que Él es puro y que no tolera el pecado. Entonces nosotros teníamos un problema gravísimo como hombres pecadores, porque esta situación nos condenaba para siempre. Pero cuando yo acepto que soy pecador, que me equivoqué, que estoy andando por un camino incorrecto y me arrepiento y lo acepto a Él como Señor, Él me da la oportunidad de comenzar de nuevo, de empezar un nuevo camino. De decir, por este camino que seguí a lo largo de toda mi vida, estaba equivocado. Me arrepiento. Quiero comenzar un nuevo camino en el que tú seas quien me guíe. Ya con la mirada puesta en lo eterno, no solamente en las cosas de aquí y ahora, en las cosas terrenales. Y cuando experimentamos todo esto, vamos conociendo más a Dios, empezamos a crecer en nuestra vida espiritual, vamos conociéndolo más, vamos comprendiendo lo que Él significa para nuestra vida, vamos entendiendo lo que Él hizo por mí. Y entonces la adoración brota de un corazón agradecido, porque empiezo a entender todo lo que Él es y todo lo que Él hizo por mí, y todo lo que Él representa para mi vida. Y entonces ahí es cuando la adoración brota de ese corazón agradecido por todo lo que Él hizo y representa para mi vida. La adoración no depende de que todo nos vaya bien, sino de reconocer que Dios ya nos dio la victoria en Cristo. De eso depende la adoración. Moisés y el pueblo adoraron a Dios agradeciendo porque los había liberado de Egipto. Y hoy nosotros lo adoramos para agradecer porque nos liberó de las cadenas del pecado. Y ellos tenían la esperanza de adorarlo todos juntos en la tierra prometida. Y para los que conocen la historia, saben que lamentablemente esto no pudo ser, porque el pueblo tomó malas decisiones y fue la generación siguiente la que ingresó a la tierra prometida. Y hoy, al igual que ellos, nosotros también tenemos la esperanza de adorarlo cuando estemos delante de su presencia, como Él nos prometió. Que un día todos vamos a estar reunidos frente a Él y lo vamos a adorar. Y esto es una promesa que Él nos hizo. Y a diferencia del pueblo de Israel de aquel momento, tenemos la seguridad de que esto va a cumplirse. Porque esto no depende de lo que nosotros podamos hacer. Porque esto depende de que Cristo vive, de que derrotó a la muerte y que vive hoy y siempre, porque es el Señor que venció a la muerte en la cruz. Y nos tiene preparado un lugar en su gloria. Por eso es que sabemos y estamos convencidos de que un día nos vamos a acercar delante de su presencia y todos vamos a adorarlo a Él cara a cara. Nuestra adoración entonces nace de un corazón agradecido y lleno de esperanza. Digo, cuando vamos conociéndolo al Señor, entonces llega ese agradecimiento y allí es cuando brota la verdadera adoración hacia nuestro Dios, por la esperanza que tenemos en que un día vamos a encontrarnos con Él cara a cara. Y para finalizar, así como Moisés y el pueblo adoraron a Dios luego de cruzar el Mar Rojo, fue un momento, entiendo, de mucho júbilo, de mucha alegría, de mucho gozo, porque habían visto que 400 años de historia habían quedado atrás y ahora se venía algo nuevo. Así como Moisés y entonces el pueblo adoraron a Dios luego de este hecho tan importante para ellos, nosotros también somos llamados a vivir una vida de adoración permanente. Y no lo hacemos solamente por lo que Él hizo, sino principalmente por lo que Él es. Es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro refugio. Cuanto más conozcamos al Señor, entonces, más elevada y más profunda será nuestra adoración. No se trata de adoraciones y de emociones superficiales, como podemos ver por allí. No se trata de eso, sino de reconocer su grandeza y su señorío sobre mi vida, de rendir nuestra vida entera a Él. Que nuestra adoración entonces, hermanos y amigos,
sea la respuesta sincera de un corazón agradecido, de un corazón lleno de esperanza, un corazón humilde, hasta el día en que finalmente todos nos juntemos delante de su presencia para adorarlo cara a cara.